La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos, que tu palabra, Señor, se muestre ahora y su mensaje en nuestro corazón, Señor, y nos convierta, nos bendiga, nos edifique, haga de nosotros lo que tú quieras hacer. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hazlo, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor que nos da permiso de leer su palabra. En este país hay libertad de leer su palabra. Algunos quisieran quitárnosla, pero hasta ahora no han podido y no lo harán, porque aunque estuviera prohibido en el mundo leer la palabra, usted y yo la leeríamos. Y por supuesto que daríamos nuestra vida por conservarla en nuestro corazón. Vamos a la enseñanza de esta serie. Recuerdan, se llama La bienaventuranza de vivir en la palabra. Estamos estudiando el Salmo 119, así es que vamos a tomar un buen tiempo porque es el capítulo más largo de la Biblia, el salmo más largo de la Biblia. Usa todas las letras del abecedario hebreo y en cada una de las letras hace una declaración, una serie de declaraciones con la misma letra al inicio, en el hebreo por lo menos, y de esa manera exalta la palabra de Dios, exalta la voz de Dios que nos habla en toda la Biblia. Esta es la cuarta parte, es decir, vamos a la cuarta sección, la cuarta letra del abecedario. Le llevamos a esta sección o a este salmo las excelencias de la ley de Dios. Otro de los conceptos, ¿de acuerdo? Que estamos analizando las muchas palabras que se usan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y especialmente en el Salmo 119, para decir lo mismo, para referirse a la palabra de Dios, se usa la palabra Torah o la ley, se usa la palabra preceptos y diferentes palabras, hemos estudiado 3 ya, pero otro de esos conceptos que usa el Salmo 119 para referirse a la palabra de Dios es la palabra estatutos, hukim. A menudo en la palabra se traduce como leyes, pero la verdad es que es una palabra diferente a la palabra Torah y es la palabra estatuto. Se deriva de un verbo hebreo que significa grabar y es muy probable que hace alusión al hecho de las tablas de la ley en donde Dios grabó con su propia mano, su propio dedo, dice la Escritura, escribió en esas piedras, en esas tablas de piedra, sus estatutos. Y esta palabra, que sí es diferente a la palabra Torah y a las otras palabras que hemos estudiado, pero es sinónimo, digámoslo así, pero digamos que es un concepto con una palabra que significa algo que nos ayuda a enriquecer el concepto de lo que es la palabra del Señor. Es lo que Dios grabó para nosotros, es lo que Dios escribió para nosotros, es lo que Dios definió como algo permanente y autoritativo para nuestra vida. Después de las letras Aleph, Bet y Gimel, que son las primeras 3 letras del alfabeto hebreo, nos encontramos con una letra que se usa ahora para hablarnos del comportamiento de los que seguimos a Dios. Y estos 8 versículos que vamos a estudiar ahora, el Salmo 119, en el hebreo todo se empieza con la palabra Dalet. Es algo así como la letra D, por supuesto, Dalet. Y lo que vamos a estudiar ahora es esto, el código de vida. La palabra de Dios es una especie de código de vida para nosotros. Un código es un pacto que se realiza con ciertos valores a los que se reconoce como importantes y necesarios para lograr una determinada misión y es, digamos, un pacto personal, es algo que hacemos nosotros mismos, con nosotros mismos. Siempre pongo de ejemplo porque ya ven que soy admirador de Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, y especialmente de su libro Don Quijote de la Mancha, el glorioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y resulta que en la ópera, no en la novela exactamente, sí aparece un detalle, pero en la ópera, Don Quijote está la noche anterior a cuando él pide ser armado caballero y está hablando consigo mismo y establece una especie de muy sencillo pero claro código de ética. Se dice a sí mismo: sé cortés, sé cabal con los hombres, sé cortés con las mujeres. Y luego viene lo que es un código de ética hermosísimo, una canción que se llama Sueño Imposible, en donde él dice cosas impresionantes, donde dice incluso que está dispuesto al infierno llegar por defender la virtud y el honor y, bueno, cosas hermosas. Y eso es la expresión, esta canción, de hecho, Sueño Imposible, es una declaración de un código de una manera muy hermosa. Un código es eso, algo que tú te propones, yo me propongo. Ahora, hay código de los doctores, el juramento hipocrático, por ejemplo, hay código de los abogados, hay código de los funcionarios públicos. No es cierto que los funcionarios públicos incluso juran y dicen de defender la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y un montón de cosas, y si no lo hiciere, que la patria me lo demande, y ojalá se lo demandaran, habría un montón de demandados si eso se cumpliera, pero eso es otra cosa. Pero eso es un código, cuando una persona se compromete con algo en su propia vida. Es decir, se establecen anticipadamente las cosas
Fíjese bien, se establece anticipadamente las cosas que nunca haremos y las cosas que siempre habremos de escoger o hacer. O sea, uno lo hace anticipadamente. El verbo 30 expresa un resumen de la enseñanza que nos provee esta sección. Vamos a leer en primer lugar el versículo 30, que de alguna manera hace un resumen. Lo leen conmigo, está en la pantalla, dice así: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Esto es un código que se establece el salmista a sí mismo. No es un pacto con Dios como diciéndole, mira Dios, yo voy a cumplir tus leyes y por favor para que tú me bendigas. No, los seres humanos no tenemos derecho a ponerle a Dios pactos. Él ya nos puso un pacto. Cree en mí, entrégame la vida, sé fiel a mis mandamientos y yo estaré contigo. Eso es, Él ya nos propuso un pacto y lo aceptamos. Pero aquí el salmista le está diciendo a Dios algo que ha hecho consigo mismo. Señor, yo escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. He escogido la verdad y he agarrado tus juicios y los he puesto delante de mí para seguirlos. Esa es una declaración muy fuerte que expresa, digámoslo así, un código de ética que el salmista se pone. Hagamos un análisis de los valores de este código que nos presenta el Salmo en todos los versículos propios que estamos estudiando ahora. Vamos a comenzar con el versículo 25, porque recuerdan, primero 8 y los otros 8 son 16 y los otros 8 llegamos a 24 y ahora con la cuarta sección vamos al versículo 25. El valor de la convicción. En este código que el salmista se propone a sí mismo, hay un valor, el valor de la convicción. Dice el versículo 25, lean conmigo: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Miren nomás lo que dice el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego le dice a Dios, vivifícame en tu palabra. Qué interesante, el salmista se reconoce quebrantado, significativamente, se reconoce bien atribulado, pero también sabe que andar en la palabra de Dios lo puede sanar, salvar, bendecir, sacar del hoyo. Tiene la firme convicción de las bondades de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios me puede levantar. Aunque estoy afligido, me puede levantar. Así que se declara seguidor de la palabra. Señor, aunque estoy abatido, que con tu palabra levántame, por favor. El problema de muchos es que solo dicen creer en Dios y en su palabra en tiempos de bonanza. Y parecería que en tiempos de tribulación las convicciones se les desaparecen. Pero aquí el salmista nos presenta el desafío de tener convicciones firmes, aún en tiempos de abatimiento. Hermanos míos, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos amenazas, cuando tenemos tribulaciones, es cuando más debemos acudir a la palabra y cuando más necesitamos tener convicciones firmes en su palabra. Creamos, porque su palabra fue escrita mucho antes de que nos aconteciera, la circunstancia que nos tiene postrados. ¿Qué te aqueja, hermano? ¿Qué te tiene atribulado ahora? ¿Qué cosa hace que te sientas amenazado? Porque debo decirte, hermano, y debo decirme a mí mismo, que la palabra de Dios fue escrita antes que nos pasara eso. Y la palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y la palabra de Dios dice que Él nos ama desde siempre y nos ha guardado su misericordia. Y la palabra de Dios dice del Antiguo Testamento que Él nos bendecirá ciertamente en abundancia. Y eso lo escribió Dios, esas promesas las escribió antes de que me pasara lo que me está pasando, que me tiene atribulado. Por eso debo tener convicciones firmes y confiar en lo que dice su palabra y dejar que me levante. Creamos porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra no pasará. La Biblia dice que su palabra pasará en el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Este es el valor de la convicción. Pero otro valor, el siguiente versículo nos habla del valor del discipulado. El valor del discipulado, versículo 26. Te he manifestado mis caminos, es el salmista hablándole a Dios. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. El salmista es transparente ante Dios. Cuando dice, te he manifestado mis caminos, sería absurdo, sería contrario a la realidad que usted y yo pensáramos que lo que le está diciendo, Señor, yo soy muy bueno, he andado muy bien en tus caminos, no le he regado en nada, no me he desviado. No hay mortal, no hay ser humano que pueda decir eso. Así es que el salmista está diciendo, tú sabes por dónde voy yo, tú sabes todo lo que hago, tú sabes cuánto la riego, a veces acierto, pero a veces voy por mal camino, pero tú me has respondido a pesar de eso. Y luego le dice, enséñame tus estatutos. ¿Sabe por qué le está diciendo, enséñame tus estatutos? Porque le está confesando que ha andado tropezando en algunos caminos. Es transparente ante Dios, le confiesa los caminos equivocados en los que ha andado, pero sabe que a pesar de ello Dios le responde. En virtud de todo, le pide a Dios una vez más que le enséñame tus estatutos, Señor, para andar ahora sí bien en tus caminos, no en los míos, sino en los tuyos.
La disposición para aprender también requiere de humildad y de reconocimiento de nuestros errores. El que no reconoce sus errores, el que no reconoce que ha fallado, no aprende jamás, no aprende jamás, pero necesitamos disposición para aprender. Cuando vamos a la Biblia, necesitamos disposición para aprender y humildad para reconocer nuestros errores. Eso es ser discípulo. Sabernos pecadores, saber que no hemos llegado a ninguna meta tan alta como para ya no pedirle a Dios que nos enseñe nada. Y también debemos tener la intención de seguir en pos del Señor. He aquí el valor del discipulado, seguir aprendiendo, seguir creciendo. El salmista, te he manifestado mis caminos, dice, y me ha respondido, enséñame tus estatutos. Todo cristiano debe todos los días volverle a pedir al Señor, Señor, perdóname por los caminos equivocados en que he andado, e enséñame tus estatutos. Siguiente valor, el valor de la vida devocional, porque acuérdense que estamos haciendo una lista como un código de ética. El valor de la vida devocional. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender, Señor, el camino de tus mandamientos para que yo medite en tus maravillas. El salmista quiere saber más de Dios y su voluntad y lo solicita. Señor, quiero crecer en conocimiento de ti. Quiero saber más de tus maravillas. Y se compromete a meditar en las profundidades de la verdad de Dios. Les llama maravillas a las profundas verdades de la palabra de Dios, porque sabe que son bendiciones, privilegios y dicha. Déjeme lo explico de esta manera, hermano. La vida devocional, porque le he llamado a este valor de vida devocional, porque dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, esto de entender, ayúdame a reflexionar, y luego dice, para que medite en tus maravillas. Esto de meditar es parte de la vida devocional, ese tiempo que usted y yo apartamos a solas con Dios para leer su palabra. La vida devocional tiene que ver con la constancia de la comunión del cristiano con Él, con el Señor. Eso es la vida devocional, mi permanencia en Él. Hablo con Él a cada rato, a todo el tiempo. Voy manejando y Él va conmigo y voy hablando con Él. Señor, bendíceme, cuídame. Y se me atraviesa un rufián ahí, casi chocamos. Ay, Señor, gracias porque me cuidaste. O sea, estar con Él todo el tiempo, en toda circunstancia. Así que incluye la experiencia de mantenerse en la comunión con Dios de manera permanente, pero también incluye la vivencia de un tiempo especial dedicado a estar a solas con Él, con Dios. Usted y yo podemos hablar con Dios todo el día, donde quiera que andamos, pero sería bueno apartar un tiempo para estar a solas con Él y hablar con Él de manera más intencional, más cercana, vida devocional. Que la palabra de Dios nos mantenga en constante relación con nuestro Dios eterno. Esa es la idea aquí en el valor de la vida devocional. Siguiente valor, el valor de la paz interior, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Acuérdese que este pasaje es una exaltación de la palabra de Dios. Es como un catálogo de todo lo que hace la palabra de Dios en el creyente. Todo el salmo, el más largo salmo de la Biblia, el Salmo 119. Habla de todo cómo la palabra es útil. Y aquí el salmista la pone en este contexto. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El salmista declara que por sí mismo no puede tener paz. No, mi ansiedad es mucha. No estoy tranquilo. No puedo tener paz. Pero también reconoce que la palabra de Dios, la ley, sus testimonios y juicios son fundamento que sostiene su vida. Podemos decir que en la vida tenemos dos opciones, hermanos. Mire cómo dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Así que, hermano mío, en la vida tenemos dos opciones. Podemos vivir según las circunstancias que nos rodean o podemos vivir según la palabra que nos enseña. Usted y yo escogemos. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿Según qué vamos a vivir? Según las noticias de que hace mucho calor y que habrá una ola de más calor y una especie de campana que se va a hacer sobre la Ciudad de México por el smog y esas cosas, y que van las temperaturas a subir como nunca en la vida han subido, y que eso provoca enfermedades y cansancio y no sé qué, y ¡ay, Dios mío! No es posible, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos con estrés y nos ponemos enfermos de a gratis, sin que sea culpa del calor, más bien es calor de nuestra mente, o vamos a escoger vivir según lo que la palabra nos enseña. Porque como dijimos en una enseñanza anterior de este mismo salmo, hace ratito,
Lo que dice la palabra del Señor ya estaba escrito antes de esta ola de calor. Lo que Dios escribió para nosotros ya estaba ahí desde antes que usted y yo naciéramos. Su palabra está ahí, su palabra es verdad. Un ejemplo contundente de cómo aplicar este valor de la paz interior. Los 10 espías que Moisés, mandó 12 espías Moisés a investigar cómo era la tierra prometida para conquistarla, y 10 de los espías regresaron dando una información negativa, porque vivieron según lo que veían, escogieron vivir según lo que veían. ¿Y qué veían? Guerreros grandes, enormes, que defendían la tierra prometida. No podremos conquistarla jamás, es imposible. Estar muy grandotes, unas bestias enormes, nos van a hacer pedazos, somos como chapulines delante de ellos. Josué y Caleb, preciosos Josué y Caleb, los únicos dos viejos en el pueblo de Israel que conquistó la tierra prometida, porque todos los demás se murieron. Generación incrédula se murió, menos ellos dos. Josué y Caleb vivieron según la promesa de la palabra de Dios y respondieron: más podremos nosotros que ellos. Si somos chapulines, ellos son pan, y los chapulines acaban con el pan. Eso es lo que dice este versículo. Se deshace mi alma de ansiedad, dice. Susténtame según tu palabra. No quiero vivir según las circunstancias, no quiero vivir según lo que veo, no quiero vivir según las amenazas, quiero vivir según tu palabra. Vivamos según su palabra, hermanos míos. Siguiente valor, el valor de la restauración, versículo 29. Aparta de mí el camino de mentira, y en tus misericordias concédeme tu ley. Otra vez, la palabra de Dios, ley, testimonios, todo lo que tiene que ver con Dios. Valor de la restauración. Aparta de mí el camino de mentira, o sea, restáurame, quítame, Señor, porque si ando en camino de mentira, restáurame, sácame de ahí, y en tu misericordia concédeme tu ley. Aquí misericordia tiene que ver con perdón, tiene que ver con arrepentimiento, con decirle a Dios: Señor, a pesar de lo que he andado en mal camino, regrésame al buen camino por tu misericordia y concédeme tu ley. Una vez más, el salmista sabe que no es perfecto y que en otras ocasiones ha fallado, pero espera en el perdón de Dios, y otra vez sabe que la medicina para su mal es la ley de Dios. Se fija cómo en este salmo todo tiene que ver con la palabra, toda bendición tiene que ver con la palabra. Ahora el salmista dice: concédeme tu ley. Conocer la palabra, hermanos míos, nos desafía a conocer nuestro pecado. Así es, nos revela nuestro pecado. El salmista conoce la palabra, por eso sabe que debe ser apartado del camino de mentira, porque la Biblia le ha revelado su pecado. Cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, tómala. Se queda claro. Algunos me dicen: pastor, usted todos los domingos habla de mí. ¿Quién le dijo lo que ando haciendo? Yo no predico el sermón para ninguna persona en particular. Yo predico un sermón para que es el texto que toca estudiar, y lo agarramos y lo predicamos, pero yo sé que regularmente nos habla a nosotros en forma personal. A mí me habla primero que a todos, porque yo lo preparo, y a mí Dios me dice cosas ahí tremendamente importantes. La palabra nos revela lo que estamos haciendo mal. Conocer la palabra nos desafía a reconocer nuestro pecado. Conocer la palabra nos ayuda a corregir nuestra vida, porque si conozco mi pecado, entonces ya no quiero andar en ese camino de mentira. Quiero que el Señor, por su misericordia, me conceda su ley. Conocer su palabra nos ayuda a corregir nuestra vida, y vivir su palabra nos permite experimentar la transformación de la vida. Versículo 30 nos habla del valor de la decisión. El valor de la decisión. Mire cómo dice, qué hermoso el versículo 30. Escogí el camino de la verdad. Punto. Yo escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Es una decisión. Esto de andar en qué camino, si según el mundo, según la palabra, es una decisión. Y aquí el salmista lo dice en una forma categórica y radical. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. El salmista publica su elección. Ha decidido andar por el camino de verdad. Hermanos míos, no somos responsables de las circunstancias del mundo. Tampoco decidimos algunas de las circunstancias que nos rodean, pero sí somos responsables de los principios y valores que rigen nuestra vida. Eso sí lo escogemos nosotros. No, usted y yo no escogemos las decisiones de la ONU y esta campaña de desnaturalización de la humanidad, de contaminación de las familias que se está llevando a cabo con la agenda 250, 230, 250, 2030, 2050, con esta agenda de atentar contra la familia. Usted y yo no somos responsables de eso. De hecho, estamos en contra de eso. No somos responsables del smog ni del
bueno, sí, en cuanto a lo que vivimos, pero no son responsables de lo que está pasando en el mundo. Tampoco decidimos algunas circunstancias que nos rodean aquí cercanas. ¿No? Usted y yo podemos votar un solo voto, pero la decisión es global. Pero sí somos responsables en forma categórica individual de los principios y valores que van a regir la vida que tengo. Escojamos la verdad y los juicios de Dios para vivir. Digamos como el salmista, es el valor de la decisión. Digamos como el salmista, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Ahora el valor de la vivencia, la práctica de la fe. Versículo 31 dice, ahora ese versículo 30 fue como el que primero que leí, ¿verdad? Porque dije es el resumen de todo. Pero ahora el 31, la idea es esta, el valor de la vivencia, la práctica de la fe. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Esta palabra, me he apegado a tus testimonios. El día de hoy se habla mucho de los apegos, del apego que tenemos para las cosas, para las personas. Algunas veces son negativos los apegos, a veces positivos, porque hay cosas con las que sería bueno no tener apegos. Cosas con las que estamos acostumbrados, con las que estamos muy cerca, sin las cuales no podemos vivir. Y el salmista dice, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. El salmista declara su convicción de vivir en la palabra de Dios y le pide al Señor que los resultados de esa decisión y esa práctica sean de bendición. O sea, le dice, Señor, yo ando en tus testimonios, estoy apegado a ellos. Por eso, Jehová, te pido, no me avergüences. Permíteme tener éxito y seguir adelante. Ahora, ¿es una buena petición? Sí, pero hay que decirlo, hermano mío. Si vivimos los principios y valores de la palabra de Dios, podemos pedir al Señor que nos permita vivir en plenitud y éxito abundante. Pero si vivimos al margen de los principios y valores de la palabra de Dios, y me refiero fuera, al margen se refiere fuera. Si vivimos al margen de los principios y valores de la palabra de Dios, lo único que podemos pedir es perdón y fuerza para enfrentar las consecuencias, hermanos míos. Me da no sé qué de personas que andan fuera del camino del Señor, no leen la palabra, no oran más que cuando tienen problemas, van de vez en cuando a la congregación, no son fieles en la mayordomía financiera, no hacen la voluntad de Dios en los preceptos de su palabra. Pero eso sí, quieren que Dios los esté bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo todo el día. Pues si están experimentando las consecuencias de sus actos equivocados, ¿cómo quieren? Si Dios por eso nos dice que andemos en su camino, en su verdad, Él nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás os será añadido. Si Él dice sus palabras, si Él nos habla. Pero hay gente que quiere vivir al margen de la voluntad de Dios, o sea, fuera de la voluntad de Dios, lejos de la voluntad de Dios, incumpliendo los mandamientos, principios y valores de Dios. Y eso sí, quiere vivir con éxito y quiere vivir en muchas bendiciones. Cuando una persona vive fuera de los propósitos de Dios, lo único que puede pedirle a Dios es perdón y fuerza para enfrentar las consecuencias. Pero si vivimos apegados a los preceptos de Dios, entonces sí pidámosle plenitud y éxito en todo lo que emprendamos. Ahí sí se vale pedir eso. Entendámoslo. Vivimos aquello a lo que nos hemos apegado. Así que escojamos bien. Esto es como los que van a hacer un examen. No estudió, se la pasó chacoteando todo el mes. No estudió para los exámenes. No fue fiel a la escuela. Se echó la pinta, o como se diga acá, no sé cómo se dice, de clases. No hizo tareas, no leyó los libros, no leyó las lecciones, no puso atención a la maestra, y el maestro estuvo platicando, mandando mensajitos a quien le gusta o lo que sea, y en el examen, Señor, ayúdame por favor, ayúdame, Señor, bendíceme. ¿Cómo quieres eso? Si estudias y eres responsable, ahí sí se vale pedirle, Señor, bendíceme por favor, bendíceme, que me acuerde de todo lo que estudié. Ahora, en asuntos espirituales y morales, la cosa es más seria. Entendámoslo. Vivimos aquello a lo que nos hemos apegado. Apeguémonos a la palabra de Dios. Así que escojamos bien. Y por último, el valor de la permanencia. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Me gusta esta palabra. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El salmista sabe que no se trata de un momento crucial. Sabe que no se trata así como de un momento especial. Un culto, levanté las manos, me caí, o un culto y pasé al frente, no sé qué, sino se trata de procesos de vida. Así que declara de nuevo que en la voluntad de Dios desea andar, desea correr en la voluntad de Dios. Pero pide a Dios que lo bendiga dándole la fuerza para lograrlo. Esa frase,
cuando ensanches mi corazón, es como si dijera, Señor, yo voy a andar en tus caminos velozmente, siguiendo tus mandamientos. Pero Señor, por favor, tú bendice mi interior, tú ensancha mi corazón, Señor. No lo puedo hacer si tú no me bendices. No lo puedo hacer si tú no me transformas y me haces una mejor persona por tu palabra. O sea, el salmista sabe que para lograrlo, andar en los caminos de Dios, necesita la fuerza de Dios. Hermanos míos, vivamos en la palabra y preparémonos para una vida plena. Hermanos míos, sé que en estos sermones de miércoles voy veloz, versículo a versículo, porque sería muy extenso si me quedara con 3 versículos o 2 de ellos, que podría hacerlo, podría predicar sermones de cada versículo, porque son hermosos y tienen mucha carne que enseñarnos, pero voy así de 8 en 8 para estudiar todo el Salmo finalmente. Pero esta enseñanza de estos 8 versículos es tan clara como contundente. Se trata de un compromiso. Por eso el salmista está comprometiéndose con Dios y su palabra. Se trata de un compromiso, alguien alguien que escoge una manera de vivir. Se establece un código de comportamiento. Señor, voy a seguir tu palabra. Tenemos que decir que la Biblia es un código que yo escojo vivir, pero cuidado. No se trata de un libro de mandamientos y prohibiciones. No se trata de un reglamento opresivo que nos impide ser libres. No, Señor. Se trata de un camino a la libertad y a la plenitud de la vida, porque seguir los preceptos y principios de la palabra nos hace libres, nos hace mejores personas. Lo triste es que hay gente que tiene una idea equivocada del asunto y cree que lo que Dios nos pide siempre es aburrido y que aquello que nos gusta regularmente es pecado. Hay gente que dice eso, que lo aburrido, que lo que es correcto es pecado y que aunque no nos guste debemos hacerlo. No, Señor, eso es mentira. No, Señor, Dios no nos va a pedir que hagamos cosas aburridas y nefastas para nuestra vida. ¿A poco le pide a las águilas cosas negativas? ¿Sabe qué le pide Dios a las águilas? Vuelen por las alturas. Y Dios diseñó a las águilas para volar por las alturas. ¿Cree usted que el águila va a decir, oh no, este Dios quiere que yo vuele y soy un águila? Pues claro, está feliz que Dios le pida que vuele. Dios le pide a los peces, naden en el agua por donde quiera y coman plancton o lo que coma cada pez según su tamaño. ¿Y qué dice el pez? Oh, no, Dios quiere que yo... A mí me gusta volar como las águilas y Dios quiere que yo ande en el agua. No, el pez está feliz de que Dios le pida eso. Cuando Dios nos pide algo a nosotros, nos pide lo que es natural a nosotros. No, hay aquellos que piensan que todo lo que Dios nos pide es aburrido, es nefasto, es pesado, están equivocados, no han entendido ni papa del plan de Dios para nuestra vida. No, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la Biblia. Que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta, porque Él nos pide lo que somos capaces de hacer. Él nos pide que hagamos aquello para lo que lo estamos capacitados. Dios no nos pide que andemos por los árboles columpiándonos de las lianas como los chimpancés, porque no somos eso nosotros. No nos pide que andemos persiguiendo gacelas para comernos las crudas como se las comen los leones, porque no somos leones. Nos pide que amemos al prójimo porque somos seres humanos con la capacidad de amar. Pide que reflexionemos y que aprendamos su palabra porque para eso nos dio capacidad, inteligencia y sabiduría y capacidad de memorizar. Nos pide que escojamos el bien sobre el mal porque nos dio capacidad de decidir, de escoger, nos dio conciencia, voluntad y razón. Lo que Dios nos pide que hagamos siempre es para nuestro bien. En el fondo es lo que necesitamos. Por eso es que Dios, quien es más sabio que nosotros y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, nos lo pide porque quiere vernos satisfechos. Aquello que Dios nos dice que no hagamos no es otra cosa que aquello que nos daña. Y el que no quiere que y Él no quiere que lo experimentemos, ese daño, porque Él, quien ya dijimos, nos conoce mejor que nadie, sabe lo que puede hacernos de daño una cosa mala y sabe lo que puede hacernos una cosa buena. Les recuerdo un buen ejemplo. Recuerdan que les he contado de un americano que en alguna ocasión estuvimos en una comida, estaba con su niño gringuito, así un niño güerito, pero pelo tan güero que casi blanco. Y estábamos en una comida así de esas de pueblo de Chihuahua, mi tierra, y en el centro había una cacerola de chiles colorados, chiles, ¿cómo se dice? Chiles jalapeños, como se dice en escabeche, riquísimos, se veían riquísimos, como frutas sabrosas, uno de ellos hasta rojeaba. Y entonces el niño dijo al papá en su idioma, papá, ¿qué es eso que está ahí? El papá le dijo, eso se llama chile jalapeño. Y dice, quiero
esa fruta se me antoja. El papá le dijo, no, mijo, tú no quieres chile jalapeño. Ah, sí, papá, yo sí quiero. Y él dijo, el papá le dijo, no quieres, hijo. Papá, ¿por qué me dices que no quiero si yo soy el que quiero? ¿Cómo sabes tú que yo no quiero? Y el papá le dijo, está bien, adelante. Y el niño agarró así de la colita el chile, como se debe comer el chile jalapeño, ¿no? A mordidas, de la colita se agarra y el niño le mordió, apenas sus labios tocaron el chile, el escabeche, eso que tiene, y le dio una mordida. No, hombre, se puso, el niño era color ratón recién nacido, rosita, y se puso rojo Ferrari, rojo bandera, y así casi que hacía, así como en las películas, en las caricaturas. Y entonces yo le pedía que se pusiera sal, que como una tortilla para quitarse el enchilado, pero le duró como media hora. Y el papá le preguntó al niño, fue una lección que le quiso dar, le preguntó al final el niño, mi hijo, ¿quieres chile jalapeño? Y el niño dijo, no, no quiero, papá. Dios sabe más que nosotros, lo que queremos, es nuestro Padre y sabe más. Así que sería bueno que le hiciéramos caso y nos diéramos la oportunidad de vivir a plenitud. Porque hacer su voluntad es grato, es bendición. No es correcto que alguien diga que la voluntad de Dios siempre es de la tosa y que ni modo, pero ni modo hay que hacerla y hay que hacerla muchas veces hasta que nos guste. No es cierto. El pecado es lo que es latoso, es lo que es horrible y nos destruye. Solamente que este mundo nos contamine, nos hace creer lo contrario. Vivamos voluntaria y apasionadamente los valores de la fe expresados en su palabra y experimentemos la plenitud. De eso nos habla el Salmo 119 en los versículos 28, en los versículos, ahí les voy. En los versículos que hemos leído ahora, sí, desde el 28 hasta el 30 y 29 hasta el 30. Los que haya sido ahora, perdonen ustedes, sí, leímos desde el 26, perdón ustedes, sí es cierto, desde el 26 hasta el 32. Son 8 versículos entonces, ¿verdad? Ya me hice hasta el 31, 32. Sí, así es. 25 al 32, pastor. Perdón, hermano René. Gracias, Pepe Grillo. Gracias, señora Aguilera. Desde el 25, es cierto. 8, 16, 24, 25 hasta el 32. Ahí está el dato correcto. Hermanos míos, ¿qué nos dice el Salmo? Todo el Salmo, las excelencias de la palabra. Y en esta ocasión, en estos versículos del 25 al 32, las excelencias de la palabra en el sentido de un código, algo que elegimos ustedes y yo como nuestra regla de fe y práctica, como nuestro comportamiento para vivir a plenitud. Y por supuesto que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y está en su palabra. Así es que leyendo su palabra encontramos esa voluntad de Dios agradable y perfecta para vivirla. Repito, para terminar, vivamos voluntaria y apasionadamente los valores de la fe expresados en su palabra y experimentémosla a plenitud. Señor Santo, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas, a todos nosotros, Señor, bendícenos para que tu palabra, Señor, sea nuestra regla, nuestra guía en todo momento, y de esa manera vivamos a plenitud como tú quieres, como es tu deseo que vivamos, tu agradable y maravillosa voluntad de nuestra vida. Bendice a mis hermanos y hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.